Café cargado, sabor nacional. Martes 10 de octubre de 2023, 4:52 p.m. Dicen que todo se ve según el cristal con que se miran las cosas, ¿no? Me llama la atención, pues, vamos a hablar del tema de Israel. conflicto de Israel, ¿verdad? Una desgracia más. Como que cada año hay un problema serio. Cada año de hay un Israel problema contra serio. Hamás. Sí. El gobierno de México dice que prefiere mantener la neutralidad en su opinión. Entonces, Pero es que aquí no es un Estrada, conflicto, aquí no es un conflicto entre dos naciones, es un conflicto entre un grupo terrorista que ataca a un Estado. Exacto. No es una guerra palestino-israelí. Los palestinos, pobrecitos, están en medio, también. Es como Beirut. Exacto. O sea, está haciendo pelearte a tu patio. No, además, este grupo Hamás representa una fracción palestina muy pequeña. Es decir, la Autoridad Nacional Palestina perdió el control sobre la Franja de Gaza hace 16 años. Se quedó con la parte que está más al norte de Cisjordania. Y este grupo Hamás tomó ese control desde, les digo, hace 16 años y representa una minoría aún en Gaza, porque ellos son de una facción de la religión musulmana que representa el 10% de los musulmanes del mundo, los chiitas. El único país grande donde la mayoría es chiita, el único país grande musulmán donde la mayoría es chiita, es Irán. En el resto del mundo, 1 de cada 10 musulmanes es chiita y los demás son sunitas. Los palestinos son sunitas, los chiitas son este grupo pequeño de Hamás. Es decir, ellos no representan a nadie más que a sí mismos. La tragedia es que estos hombres van y tiran balazos y bombas y matan gente, y la represalia israelí no es contra ellos, porque eran escabullidos, es contra la gente, contra los palestinos, por enésima vez. Siempre pagan las consecuencias de la pobre gente. Los platos rotos como lo han pagado en los últimos 20 siglos. Y aunque es muy difícil, sí es muy difícil entender la naturaleza de este odio tan exacerbado, tan ancestral. Lo que no es difícil entender es odio entre hermanos. Dos etnias de la misma sangre. Sí. Son primos. ¿Sí? Son hermanos. Medios hermanos. Pero de hecho, los dos son etnias semitas. Los dos son hijos de Abraham. Los judíos, exactamente. Pero bueno, o de Sem, uno de los hijos de Noé, por eso les llaman semitas. ¿Verdad? Sí, eso es, bueno, lo puedes, te tienes que meter a investigar, pero lo que no hay que investigar es por qué el gobierno mexicano agarra la misma línea de los chavistas, porque ahí están los videos y los audios de Chávez maldiciendo al Estado de Israel. Pues es un rollo muy de los chavistas. Y acá la propia embajada de Israel lamenta la manera tan tibia en la que México salió a condenar. Repito, no es un pleito entre dos estados, es un ataque contra un estado. Aunque no sea tu amigo el estado, aunque no tengas relaciones diplomáticas, que sí las tenemos, no puedes tú avalar y quedarte callado ante la llegada de estos criminales a llevarse gente civil, a matar a gente que estaba en un festival y hacerle daño a la población civil. Todos entendemos que el pueblo palestino ha sido víctima desde hace muchos siglos, no años. Pero esta acción de Hamás no representa al pueblo palestino. No es palestino, por eso les voy a dar unas cifras para que vean el tamaño de la tragedia. La bronca, ellos cada año tienen un problema. Uno grande, uno chico, uno grandote como este. En el 2008, entre muertos y heridos, los palestinos perdieron 3.200 personas, 300.000 pobladores. En todo el año. Durante el conflicto. Y Israel perdió 800 gentes. Ese es lo 8. El 12 fueron 4.900 palestinos muertos y heridos contra 578 israelíes muertos o heridos. La última, una de las más graves, fue en los 19. 15.600 personas muertas o heridas de Palestina, los inocentes, contra 133 israelíes. Y esa es la diferencia. Bueno, ahorita están al revés los números. Ahorita hay muchas más víctimas israelíes que palestinas. Sin embargo, va a haber muchas víctimas mexicanas. Deje los que están secuestrados. Es una idiotez pelearte con los dueños del dinero.
lo hizo Echeverría en su momento. Exacto. Y ya vieron cómo nos fue con la crisis y la devaluación. Es decir, el dinero que está en los bancos del mundo Son los es dueños, en los una judíos gran son los cantidad, dueños. un gran porcentaje de dinero israelí judío. Pero además muchos de los grandes ejecutivos de los grandes bancos del mundo son judíos, ¿verdad? Son los dueños Entonces del dices, mundo. a ver, Como lo han sido por muchos siglos. Así es. y tú te agarras Y un eso no tema... es malo en sí, algo deben haber hecho bien Pues para estar ahí, claro, ¿verdad? te agarras un tema ideológico O algo interno mal también debieron haber hecho. tuyo, Bueno, pues, un, yo creo que no, un yo creo tema que no. ideológico tuyo, de tu mente, de tu cabecita enferma, y te olvidas de la diplomacia natural. A cualquier país que se hubiese atacado de esta manera tendríamos la obligación de salir y condenar un ataque de ese tipo. Los actos terroristas tienen que ser condenables por todo el mundo civilizado. Claro. Entonces te haces No güey tienen. porque Vuelta. tú eres antisemita. O pro-palestino. Es que no, es un rollo en contra del Estado israelí que lo tienen todos estos grupos. Ahorita hay una víctima política, Claudia Sheinbaum. Bueno, le están no ha señalando podido mucho hablar por la su pobre. tibieza. Ella es Ella judía es por de todos sangre lados. judía. Judía de sangre y judía de padres. Y, Bueno, cuando se Para que veas que no era tan judía, ¿será es judía? jodía. Está jodida hoy Claudia Sheinbaum porque no puede hablar. Y yo creo que no la dejan y le dicen, tú cállate el hocico. ¿No? Pues Bueno, terrible que siendo una esto que está pasando hoy, precandidata presidencialista en esto esa que está posición. pasando hoy va a tener repercusiones. Por eso les digo, va a haber víctimas aquí en México. Claudia va a ser una de ellas. Si tú quieres entrarle a la campaña y tener posibilidades de ganar, necesitas lana. Y necesitas no pelearte con grupos poderosos como este. Esta comunidad judía es tan calladita que no se mete, pero cuando empuja, ¿eh? Y traen todo. Entonces, si de repente la candidata oficial de López Obrador en este momento ni siquiera es capaz de levantar la voz y a solidarizarse con las víctimas, no con Ni el con las gobierno, víctimas, ¿eh? con las víctimas. Xóchitl Gálvez lo hizo y la puso en ridículo. Dijo, órale, te invito, vamos a hacer una, Sí, lo dijo, una presentación juntas y vamos a decir. Y Claudia, Ni una calladita. Y esas son las víctimas colaterales aquí de un conflicto que está allá, que debemos condenar y que debemos condenar nosotros, lo hacemos todos, pero lo que no se ve todavía es las consecuencias que va a tener México. Una, Dios, puede tener consecuencias financieras con México. López Obrador está pidiendo deuda, lo estúpido. Te vas a poner la soga al cuello. Y no olvidemos que se está solicitando la extradición de del abusador sexual. Cerón. No. Del otro. De este otro, de El Roemer. otro. Sí. Está Roemer y luego Cerón. Pues ya podemos imaginar cuál va a ser la respuesta diplomática a ver, de Israel. y la cooperación israelí con muchos países es tremenda. O sea, tienen muchos avances. Bueno, tú lo sabes, gran parte de la inteligencia que se ha llegado a manejar aquí a niveles de alto nivel empresarial, ¿quiénes son los que dan esa inteligencia? Los israelíes. Les ayudan aquí a los empresarios a tener sus guaruras y todos. La seguridad. Los preparan Israel. De hecho, la mejor credencial de una escolta de los que ganan 100,000 al mes, pues es haber sido entrenado en Israel. Y varios empresarios que conozco traen escoltas entrenados en Israel. Entonces, sí hay consecuencias colaterales aquí de esta tontería. O sea, pero repito, es una reacción de alguien de su mentecita. O sea, no está pensando en el mundo globalizado, no está pensando en la diplomacia. A mí me caen gordos, pues que se frieguen, qué bueno que les pegaron. A ver, güey, aunque te caigan mal, tienes que condenarlo. Por diplomacia elemental tienes que condenarlo. Sí, nada, los actos terroristas son criticables 100%. No hay ninguna Los haga quien los haga. ¿Quién los haga? Aunque ya para la historia se dice que el terrorismo como guerra política para conseguir objetivos políticos lo inventaron los israelíes. Pero esto no es terrorismo para conseguir nada. Esto es odio. Y yo quiero ver correr tu sangre porque me caes mal y porque te odio desde hace muchos años. Oye, es odio jarocho. Ese es otro. De Veracruz. ¿Esto qué? Es odio jarocho. Odio jarocho. No, peor. O sea, eso es un odio engendrado hace miles de años. Siglos, sí, entonces ya no estás pidiendo nada. Lo único que quieres es que sufran. Sí, eso es todo lo que haces. Es una tontera. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero yo, esa parte, para cuando estemos las cosas han ido sucediendo. Pero lo que no hemos visto que va a suceder es
las repercusiones que va a tener en México. Ahora, no perdamos de vista que es la primera vez en la historia reciente de México, digo, ya lo tocamos momentáneamente el punto, pero lo quiero expandir un poquito más, en que es muy probable que en la boleta vengan candidatos, de la boleta electoral de 2024, vengan candidatos judíos de alto perfil, no solo Claudia Sheinbaum, que es de raíces judías, que ya todo el mundo lo sabemos. Salomón Chertorivsky pinta para ser el candidato del Movimiento Ciudadano a jefe de gobierno de la Ciudad de México. También se anda moviendo allá y es el asesor aquí de Samuel. Uh-huh. Entonces, sí, este tema yo creo, estoy convencido de que va a tener consecuencias aquí en México, sí o sí. Sí 10 o minutos, sí. últimos 5 minutos. Sí, cometió un error, no tomó partido. Como le dijeron en la carta. Sí, no todo es un partido definido sobre esto. Pero, a ver, Manuel, fue y se metió en el tema de Perú y alojó aquí. Sí, no se puede argumentar la doctrina Estrada principalmente por lo que dices, Ecuador. no es un problema entre dos estados, Ahí es un problema entre una organización, llamémosle política, terrorista, como querramos, y un estado, que es Israel. Sí. O sea, jamás no es un país. No es un país, es una organización terrorista nada más. Entonces, esto va a tener consecuencias. Esto es lo que yo quisiera dejar ahí es, va a tener consecuencias que todavía no tenemos idea, pero de que va a tener, sí, porque esa comunidad es muy fuerte, muy poderosa. Y cuando ya la embajadora dice, te viste muy tibio. No, y ponerse a criticar este acto no es ponerse contra el pueblo palestino es ajeno a estos actos. Víctima también. Era solidaridad con las víctimas, solidaridad con las víctimas de los dos lados, si tú quieres, pero solidaridad con las víctimas. Eso es lo que tenía que haber hecho. Alguien hizo una evaluación, un ex canciller, pero no recuerdo el nombre, lamentablemente. Ahí lo pondrán después en la producción, cuando dijo, en este sexenio se ha abaratado el servicio diplomático. Mandas de diplomáticos a gente que no tiene carrera, que no tiene idea de lo que está pasando. Es una falta de respeto para un país mandarle a un acosador sexual, como mandaron a Panamá. Es una falta de respeto para España, para mandarle al gobernador que te ayudó a ganar. Pues el güey no tiene ninguna servicio de carrera. Pero lo voy a premiar con una embajada. Es decir, le dices al país, no te voy a mandar un diplomático de carrera, te voy a mandar un güey aquí que me ayude, un grillo, para que maneje las relaciones. O sea, ¿no? Y que traiciona fácilmente. Sí, por eso lo premiaron precisamente, por traidor. Entonces, ese tipo de cosas, a la luz de lo que está ocurriendo hoy, nos dice el poco respeto que tiene este sexenio por la diplomacia con otros países. Y hemos sido bastante groseros con muchos países. Sí, los han pasado, yo creo que desde, bueno, no recuerdo ningún precedente de tantos hechos diplomáticos penosos como lo que ha pasado en esta administración en México. No hay. Lamentable. Bueno, vámonos. Vámonos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.